Vamos a dar inicio a esta segunda charla, taller. Bueno. Primero les digo que va a ser como la otra vez, la modalidad de la otra vez, van a hablar las oradoras, en esta oportunidad van a ser dos, y después nosotros vamos a preguntar, ya sea o levantando la mano o por el chat, igual que la otra vez, como decimos siempre con Cecilia, vamos a tratar de que sea dinámico, ¿no? Esta vez vamos a hablar de sindicalismo y género desde la normativa a la práctica. Bueno, las oradoras van a ser la licenciada y compañera ya conocida Cecilia Bacheta, y hoy se nos suma Nuria Ape. Nuria es abogada, docente e investigadora de la Universidad Nacional Jaureche, también integra la comisión directiva del sindicato de esta misma universidad, y además es directora, esto decime si lo digo bien, Nuria, directora en capacitación de defensa civil de la provincia de Buenos Aires. ¿Es correcto? Sí, sí. Bueno, sí, listo. sí, defensa civil provincia. Bueno, listo. Ahora ya empezamos. Ceci. No se te escucha. No. Estás como Andrea. ¿Se escucha? Ahora sí. No, dijiste una maldad seguro, pero no te la escuché. Mira qué pena. No, como Andrea estaba. Mira qué pena. Bueno, nada, si se escucha con eco... Con todo mi tomate. Hermoso, me encantó, ¿eh? Me quedo con ese. Bueno, nada, qué alegría estar acá. Gracias por el convite nuevamente. Gracias, Pablo. Gracias, Fabi. Gracias, compañeros. Hoy preparamos con Nuria un PPT. No sé si me dan permiso para compartir pantalla, lo va a compartir Nuria. Y un poquito la idea es, a ver, a mi entender, que la abogada Ape no me escuche, es como un poco más pesado esto, ¿no? Porque pensar en una normativa, y bueno, tenemos que darle un número, tenemos que explicarla. Entonces trajimos un PPT como para que nos oriente un poco qué es este marco legal y por qué es necesario que lo tengamos a mano. De todas maneras, si les viene bien y les parece interesante, después yo se lo puedo compartir a Fabi y que circule, porque digo, nada, es un poquito para que tengan la normativa más a mano. Es normativa que conseguimos en internet. A veces nos cuesta esto de googlear porque también sale cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, tratamos de darle un orden. Antes de empezar a pensar en esta normativa, en nuestras prácticas como delegados, delegadas, delegades, queríamos conversar desde dónde partimos, ¿no? Y esto es retomar un poquito qué es lo que veníamos hablando la clase anterior. Nosotras estamos partiendo, ahí, espérate, vamos a esperar la Nuria porque yo voy un poco más rápido. Ahí está, la próxima, Nuri. Entonces, ¿desde dónde partimos o qué veníamos conversando las clases anteriores, ¿no? Bueno, veníamos hablando que más allá de que celebramos que Estigas tiene esta iniciativa de empezar a poner en discusión y en debate estos temas, hay todo un contexto sociopolítico que acompaña y que hace décadas que se viene conversando y se viene disputando, ¿no? Hay una disputa política muy importante en relación a la temática de género, ¿no? Entonces, hago este repasito rápido para no repetir lo que ya conversamos el encuentro anterior. Pero bueno, ¿qué decíamos en particular? En particular decíamos que la inclusión en perspectiva de género la vamos a encontrar tanto en la legislación, en las políticas públicas, y hay normativas específicas que reglamentan y regulan las relaciones laborales en este sentido. A su vez se crean organismos especializados en temáticas de género, aumenta la presencia de mujeres y diversidades en organismos del Estado, en los propios sindicatos. Entonces hay todo, como vimos en la vuelta anterior, hay todo un movimiento muy importante que nos convoca a nosotros a tener que estar conversando sobre estos temas hoy en día. Entonces, lo que me parecía interesante, pasemos a la siguiente, lo que me parecía interesante, así traer muy rapidito para ir a la temática que nos convoca hoy, que es la normativa,
era repasemos terminología, ¿sí? Para que todos estemos en el mismo punto de partida, esta es la propuesta, desde acá salimos. En principio, género es un principio, la palabra género surge para romper esta idea que las subjetividades femeninas y masculinas están determinadas por el sexo biológico, ¿sí? Lo que decía Simone de Beauvoir, mujer no se nace, sino se hace. Pasemos a la siguiente. Mi cabeza va más rápido que la filmina, acá tenemos un problemón, y bueno, nada, decir filmina es otro problema, ¿no? Es como que me parece que los años se nos caen. Bueno, nada, ¿qué les estamos trayendo en esta y en la siguiente también? Que vienen así con su tiempo de espera para darle suspenso. Lo trabajamos muy bien la vez pasada, pero bueno, yo temía que quizás hoy participara alguien que no pudo haber escuchado, y que es importante subrayar esto, que lo biológico no es determinante, ¿no? Esto es como una cuestión central y es nuestro punto de partida. Los cuerpos no tienen sexo por fuera de los discursos. Esto ya lo habíamos trabajado. La siguiente, Nuri. Entonces, les trajimos, que esto sí yo no les traje la vuelta pasada, esta es una definición de castellano que dice: género sería el conjunto de saberes, discursos, prácticas sociales y relaciones de poder que les da contenido específico a nuestras concepciones y que influyen decisivamente en nuestra conducta. En relación con el cuerpo sexuado, las diferencias físicas, socioeconómicas, culturales y políticas entre los sexos en una época y en un contexto determinado. Todos estos ingredientes, ¿sí?, van determinando este concepto de género. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros conversamos cuáles eran los roles que socialmente se esperaban sobre una mujer y cuáles eran los roles socialmente esperados por un varón? Que por lo general se viene pensando en esta mujer cuidadora y en este varón proveedor, ¿sí? Pasamos a la siguiente y ya abordamos la temática de normativa. Entonces, ¿qué es lo preocupante? Porque hasta aquí podemos hablar y compartir y consensuar o no sobre algunas definiciones, pero nos encontramos con una cuestión que es sumamente peligrosa porque es una cuestión que mata, ¿no? Es la violencia de género. Entonces, esta violencia de género es muy importante que podamos determinarla. ¿Por qué? Porque como nuestros roles de acompañar, ¿no?, desde nuestro rol sindical, ¿no?, desde delegada, delegado, delegade, es interesante que podamos poder distinguir, ¿no?, esta cuestión de distinguir qué es violencia de género y qué es otro tipo de violencia. A ver, la normativa vigente en relación a lo que es violencia de género, que ahora nos va a explicar Nuria, no invalida el resto de las violencias ya tipificadas por la ley, ¿sí? Esto me parece central acercarlo, porque si no entramos en estas discusiones que no nos permiten ver el bosque de, bueno, pero a ver, ¿es violencia de género o no es violencia de género? Porque si una mujer maltrata a un varón, entonces, ¿es violencia de género? A ver, la violencia ya está tipificada, ¿sí?, por la normativa vigente. Lo que tenemos que distinguir es cuándo es violencia de género. ¿Cuándo existe violencia de género? Y también eso está delimitado por ley. Cuando un hombre ejerce violencia contra una mujer o una disidencia, ¿sí? ¿Por qué es esto? Porque se acuerdan que nosotros veníamos conversando del patriarcado, ¿no? Estamos en esta sociedad donde la mujer ha sido vulnerada históricamente y en este momento sale a la luz que las mujeres, si bien se dice que tenemos los mismos derechos que los varones, en la práctica no sucede. Yo hace poco compartí un curso con Cintia Ottaviano y dijo algo que me pareció genial. Decía, bueno, cuando fuimos a la escuela, sobre todo la gente tan joven como yo, cuando fui a la escuela, decía, la ley Sáenz Peña, ¿no? Voto universal,
buenísimo, ley Sáenz Peña como el voto universal, ¿no? Una repetía como lorito. Y no era voto universal, las mujeres no votaban. Entonces, digo, no hace 2000 años de esto, ¿sí? O por ejemplo, acá me van a entender los compañeros y las compañeras, hay algunas, no voy a decir qué sindicato, así no ofendo a nadie, pero todavía tenemos algunos convenios colectivos de trabajo que hablan de el trabajador. Y esa palabra, el trabajador, no permite que haya una mujer ocupando ese puesto. Entonces, fíjate cómo sí el lenguaje es importante, ¿no? Entonces, estas cuestiones son las que venimos a conversar, a trabajar y que consideramos importante ir transformando a nivel social. Nuri, pasemos a la siguiente y ya te doy entrada. Entonces, en este sentido, estamos presentando hoy lo que es violencia laboral en perspectiva de género, digo, como para que salgamos todos desde el mismo punto de partida. No desconocemos que hay otros tipos de violencia, existen, y después cuando abrimos el micrófono las podemos compartir, pero hoy vamos a hablar de este tipo de violencia, que es la violencia en particular que se ejerce sobre mujeres y diversidades. Entonces, el sistema de relaciones sociales está estructurado como un sistema binario de asignación de roles muy específicos, ¿sí? Binario se refiere a mujeres, varones, ¿está? Pasemos esta, Nuri, así ya te doy palabra. Entonces, como veníamos diciendo, la perspectiva de género se refiere a los procesos sociales y culturales que convierten la diferencia sexual en la base de la desigualdad de género. ¿Sí? Yo hasta acá tengo 2 ítems más para leerles y ya los dejo con Nuria. Se propone analizar cómo la diferencia sexual se expresa en inquietud de género, ¿sí? En equidad, perdón, de género, donde lo masculino es más valorado que lo femenino. Esto es nuestro punto de partida. Y el último ítem dice, romper con los estereotipos de género nos va a permitir alcanzar esta igualdad. Romper estos roles preasignados nos puede permitir llegar a ser una sociedad más igualitaria. Desde acá, hasta aquí habríamos llegado en el encuentro anterior. Y desde aquí les voy a dejar a Nuria para que nos cuente más el tema de normativa. ¿Sí, Nuri? Igual, yo cualquier cosa, si alguien quiere ir escribiendo algo en el chat, sí, o yo puedo interrumpir la Nuria y vamos sumando. Sí, que no lo veo acá compartiendo, no veo ahora el chat, después lo voy a achicar la pantalla. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Sí, agregar a lo que comentaba Cecilia, bueno, yo estoy en el sindicato docentes universitarios, en la comisión directiva y a su vez en defensa civil, y bueno, digo, en estos supuestos que venimos, o bien el recorrido de lo que vinieron conversando, es muy importante comprender ese cambio que estamos atravesando, sociocultural, y que hoy estamos hablando de temáticas de género, de violencia de género, de los cuidados. Hoy tenemos muchos ejes que hacen a trabajar las temáticas de género, los roles, a discutir los roles, los trabajos, la valoración de lo femenino y lo masculino, como comentaba Ceci, lo vemos desde la universidad en carreras históricamente asignadas a varones, como las ingenierías, quizá la medicina, las tareas de cuidado vinculadas siempre a lo femenino, a enfermeras, en su mayoría, maestras, docentes, personal de casas particulares, y tenemos una evolución de la normativa que ha ido siempre ligada al contexto histórico, así como comentaban recién el voto femenino, la ley de divorcio vincular, podemos decir, hoy, 2015, nuevo Código Civil y Comercial también, con el divorcio incausado, y el reconocimiento de una compensación económica, que bueno, no viene este tema, pero es una compensación económica a la unión convivencial, la convivencia, los años que muchas veces mujeres han dedicado al hogar,
y han renunciado de alguna manera, voluntariamente o no, pero es un hecho que han renunciado a participar de la vida laboral activa, y el cuidado de los hijos hoy se está hablando que tiene un valor, más allá de la idea compartida o no, si es algo innato, natural, que la mujer cuida mejor que los varones, pero sí eso tiene un valor, implica un desgaste para las que trabajamos fuera y a su vez tenemos las tareas de cuidado, y que eso tiene una compensación económica, ¿no? Es un tema también que se viene a hablar. Y después los roles, como comentaba Ceci, y el parámetro de la desigualdad. Desde lo sindical podemos decir también que, bueno, en cargos de conducción, en general hay pocas mujeres, y en general los sindicatos son los más feminizados como tareas de, también volvemos a la docencia, pero los cargos jerárquicos, directivos o más valorados o más reconocidos, en general se encuentran en la cabeza hombres. Y lo mismo en los roles, ¿no? Si bien podemos decir que hubo un avance en muchas tareas, yo les puedo decir desde mi trabajo actual en defensa civil, que también trabajamos con los bomberos voluntarios, que hay cuarteles de la provincia de Buenos Aires que no aceptan mujeres. O sea, son así, parece prehistórico, pero no aceptan mujeres, y hay un gran debate porque es una actividad voluntaria, o sea, que ni siquiera tiene un reconocimiento pago, sino beneficio jubilatorio después de 25 años. No aceptan mujeres porque genera en su imaginario conflicto en un ámbito muy familiar para varones, porque pasan muchísimas horas y es como el segundo hogar la casa. Si hablamos que no aceptan mujeres, menos vamos a pensar, hay un solo caso de persona trans que en todo el país es bombero voluntario. Y estamos hablando de una actividad que tiene una obligación, porque es un funcionario público, con una responsabilidad, y que no puede hacer, más allá de cumplir los requisitos de edad, de ingreso y demás, ejercer una actividad voluntaria por su condición de género. Bueno, estamos en un proceso de modificar la ley, algo muy básico, que bueno, no puede haber discriminación de ningún tipo, que es lo que vamos a ver luego. Pero así, ¿no? Vinculado a la tarea. ¿Por qué? Porque el bombero y determinadas también tareas de la emergencia han sido muy masculinizadas, ¿no? De que la mujer no puede, o sea, es una tarea que hay un riesgo, y como ese riesgo, no sé, las dejamos para atender el teléfono, no las exponemos, las cuidamos desde esa idea. Bueno, tenemos pocas cantidad también de mujeres en la emergencia. Bueno, eso a título enunciativo de los roles y lo que veníamos. Bueno, y después, bueno, en el avance general de la normativa, y tiene que ir con este avance, bueno, hemos tenido, fuera de la violencia de género, avances de lo que es también el régimen previsional, reconocimiento, ligado a lo que hablábamos recién de las tareas de cuidado, las jubilaciones para mujeres, que no es para mujeres, nunca fue de ama de casa, sino fue para mujeres y varones. Las moratorias tienen que ver con reconocer esas cuestiones que hacen al género, y que muchas mujeres han trabajado en un trabajo que no tiene remuneración, que es en sus hogares. Bueno, podemos decir que tenemos una normativa a nivel internacional, un contexto internacional que tiene que ver con la violencia, el CEDAW, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, que data de hace muchos años, del año 79, que lo que viene a dar un marco general y empezar a hablar, en ese momento hablamos de mujeres y no como hoy que hablamos de disidencias, viene a hablar de basta de a reconocer las discriminaciones que se dan en distintos ámbitos. Que comprometerse a implementar políticas públicas o modificaciones que prosperen a un avance de esas desigualdades en este contexto. Después tenemos la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las Mujeres del año 94, Convención do Belém do Pará, que también habla en ese sentido de reconocer las desigualdades y comprometerse los estados a equilibrar de alguna manera esas diferencias o desigualdades. Y luego tenemos la normativa, Ley Nacional
26.845 de protección integral, que es la que clasifique, vamos a ver ahora, los tipos de violencia, integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos que desarrollen sus relaciones interpersonales, año 2009. Y actual, y muy actual y reciente, con Ceci quizás después quiere hacer algún comentario, estamos todavía en un proyecto donde se está analizando el convenio 190, que es de implementación el año pasado, la firma sobre violencia y acoso laboral, convenio de la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, ¿qué podemos decir de CEDAW? Que pensemos que, bueno, tiene muchos años, pero sí es importante porque decir que las desigualdades y el tratamiento de una temática diferenciada de mujeres no es solamente local en nuestro país, sino es a nivel internacional. Que viene a decir en el artículo primero que toda distinción, exclusión, restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y de la mujer, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. Reconocimiento independientemente del goce y ejercicio, independientemente de su estado civil, en la base de la igualdad. Bueno, acá podemos decir que, bueno, no en el 94, sino antes, pero no hace muchos años, pero antes de las reformas al Código Civil y Comercial, la mujer casada era incapaz. Pues digo, traigo a colación esto porque muchas abuelas le habrá pasado, digo, vos te casabas, que estaba bien socialmente, digo, te tenías que casar, o sea, en algún momento que era difícil ser soltera, había que procrear y había unos mandatos muy impuestos. La mujer casada era incapaz. Incapaz, ¿qué significaba? Que para trabajar necesitaba la autorización de su marido, era considerada como un menor de edad, y no podía administrar su dinero si estaba casada, lo mismo, requería lo mismo para ser testigo en un juicio. Parecía años luz, pero no fue hace muchos años. Razón por la cual la capacidad la conservaba la soltera. Y también le administraba los bienes adquiridos por herencia, o sea que perdía su disponibilidad de los bienes y requería el consentimiento de su cónyuge para que la dejara trabajar, ¿no? Entonces ahí vemos, ¿no? cómo fue la evolución histórica que tiene que ver con varios reconocimientos. Hoy podemos decir que, bueno, eso está, el matrimonio no tiene nada que ver con eso. En la lucha histórica de las mujeres, la CEDAW habla del principio de no discriminación. En la lucha histórica de las mujeres por la igualdad, la no discriminación tuvo un enorme valor estratégico. Las conductas negativas se sustentan en valoraciones negativas sobre determinados grupos o personas y constituyen una relación de poder, acá está lo que estoy viendo, de poder con una concepción de superioridad e inferioridad. La discriminación tiene un impacto en el ordenamiento y en las modalidades de cada sociedad y perpetúa las desigualdades y tiene consecuencias en el tratamiento hacia las personas, objeto de la misma, en la manera de ver el mundo y vivir las relaciones sociales en su conjunto. La discriminación limita las oportunidades y por consiguiente en la realización de capacidades y en el ejercicio de derechos. Bueno, acá lo que decimos, ¿no? Que esta discriminación o esta desigualdad que podemos decir tiene que ver con un contexto histórico, una manera de ver el mundo y cómo se organizan las relaciones sociales. Tiene que ver por eso mucho con una evolución. Digo, voy a hablar de género, de cuestiones de género con alguien joven o un adolescente, bueno, la tiene mucho más clara y naturalizada cuestiones que han tenido que ver con lo que comentaba Cecilia, con algo construido, adquirido socialmente,
y tiene que ver con los roles, ¿no? De lo masculino, lo femenino, los juguetes, los niños, la manera que debe actuar o comportarse un varón, y lo que se espera de una mujer. Esto lo vamos a pasar porque después, bueno, una de las medidas, lo que dijimos, que estas convenciones internacionales lo que hacen es comprometen a los estados. Siempre la importancia de que un estado adhiera es que implica un control, una posibilidad de accionar judicialmente, y en el caso de los convenios de la OIT, que son tripartitos, o sea, Estado, sindicatos y trabajadores, implica también que en caso de haber retrocesos normativos o por algún cambio de Estado, se pueda accionar, tenga posibilidad de reclamo. Y por otro lado, los estados tienen que aplicar medidas de avance. Para retroceder, tienen que fundamentar la normativa, decir por qué hay un retroceso en medidas económicas o en avance de derechos. No lo pueden hacer por, digamos, ideología, de político, decisiones, lo que fuera. Adherir implica un compromiso a futuro. Por eso a veces hay convenios que se firman mucho, en pasado muchos años, porque bueno, quizás el país ya cumple con la normativa interna, pero adherir a un convenio implican otros desafíos. Bueno, compromete a los estados a adoptar medidas legislativas de política pública para eliminar la discriminación, establecer garantías jurídicas, modificar usos, prácticas discriminatorias, aprobar medidas transitorias de acción afirmativa y eliminar estereotipos en los roles de hombres y mujeres, resultado de la cultura y las tradiciones en el mantenimiento de la discriminación. Bueno, eso era la CEDAW, contexto de hace unos años, pero sí era un inicio para comprometer a los estados, en ese momento hablábamos de discriminación. Hoy ya hablamos también de violencia laboral, de violencia de género, y tenemos tipificado las clasificaciones en la Ley de Protección Integral, la Ley Nacional del año 2009, 26.485. Que esta ley viene a definir a la violencia contra las mujeres como toda conducta, acción o omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecta en su vida, libertad, dignidad, integridad física, sexual, económica o patrimonial, como así su seguridad personal. Y establece 5 tipos de violencia de género. Bueno, violencia física, que es la que se ejerce provocando alguna acción, daño o riesgo contra el cuerpo de las mujeres, incluye todas formas de agresión que atenten contra la integridad, quizá la violencia más clásica, y bueno, el extremo tenemos lo que hoy llamamos, luego de una evolución también conceptual, femicidio, para distinguirlo de un homicidio en el derecho penal, así como también las clasificaciones de la violencia extrema, con el fallecimiento de mujeres y disidencia, de transfemicidio. Eso tiene que ver también con una evolución social y en la mirada que los jueces aplican, en este caso los fallos, para decir que no es lo mismo que cualquier homicidio, que tiene que tener un tratamiento diferencial y que hay que hacer un análisis en base a estas diferencias o desigualdades que tiene de género. Bueno, violencia psicológica, que es la que causa daño emocional, disminución de la autoestima, que se busca controlar las acciones, comportamientos, creencias, decisiones mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, descrédito, manipulación o aislamiento. Este tipo de violencia incluye cualquier acción que vaya en contra de la autodeterminación de la mujer. Vamos a ver casos o ejemplos que les parezca, pero de esto hay mucho. Violencia sexual es cualquier tipo de vulneración del derecho a la mujer a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación. Bueno, este caso, la ley lo que contempla que no es requisito, o sea, puede ser con o sin acceso
genital, incluso dentro del matrimonio o de cualquier relación convivencia. La libertad de lo que tiene que ver con la vulneración del derecho a la mujer a decidir. Violencia económica y patrimonial. La violencia económica se relaciona con cualquier acción que se dirija a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer. Este tipo de violencias incluye el control de los ingresos, de sus ingresos, la percepción de un menor salario, solo por el hecho de ser mujer, la limitación de los recursos económicos que le permiten tener una vida digna y la destrucción o retención de sus bienes y herramientas de trabajo. Bueno, control de los ingresos, veíamos que hoy hubo una evolución, los patrimonios son separados por más que uno esté casado, pero digo, hay muchos casos, ¿no?, de mujeres que dicen, bueno, no trabajo fuera de casa porque si tengo que pagarle a alguien que me cuide los niños, no tengo mucha diferencia, o sea, bueno, en realidad el cuidado es, digamos, en este caso es compartido, ¿no? Y habría que ver qué decisión aplica a cada familia según el nivel de ingresos, pero bueno, eso a veces ha pasado, ¿no?, que coarta la posibilidad de que la mujer trabaje fuera, ¿no?, en el caso, bueno, como si fuera una responsabilidad. Hoy también hablamos de los cuidados, son responsabilidad de todos, y en este caso no exclusivo de mujeres. Pero tiene que ver con muchos casos la imposibilidad de trabajar fuera cuando se cuentan los recursos económicos. Violencia simbólica, a través de patrones estereotipos, mensajes, valores, íconos, signos, que se transmite y reproduzca dominación, desigualdad, discriminación en las redes sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. Así como la violencia física es la más fácil de ver a simple vista, la simbólica se encuentra muchas veces segmentada en instituciones sociales, en estereotipos con los que mujeres conviven día a día, y si es necesario un ejercicio para la reflexión de la existencia de este tipo de violencia. Y después la modalidad, el lugar, el ámbito donde se ejerce, la modalidad de violencia contra las mujeres. Los lugares donde sean doméstica, aquella que ocurre en el lugar más, digamos, privado, que tiene que ver en los hogares. Ella es aquella ejercida, digamos, la ley reconoce este tipo de violencias y la incluye, le da un reconocimiento, aquella ejercida contra las mujeres por un integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico donde esta ocurre, que dañe la dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, económica, sexual, patrimonial, la libertad, comprometiendo la libertad reproductiva y el derecho al pleno desarrollo de las mujeres. Se entiende por grupo familiar el originado en parentesco, sea por consanguinidad o afinidad, el matrimonio, las uniones de hecho y las parejas o noviazgos. Incluye las relaciones vigentes o finalizadas, no siendo requisito la convivencia. Digo, muchos hechos que han terminado, digo, en la violencia extrema de un femicidio ocurren con una expareja. También no tiene que ser un vínculo actual para que se considere violencia. Violencia institucional, la realizada por funcionarios, funcionarias, profesionales, personal o agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente, institución pública que tengan como fin retardar, obstaculizar, impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en la Ley de Protección Integral. Quedan comprendidas además las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de sociedad civil. Bueno, acá es interesante ver qué opinión tiene. Y la violencia laboral, que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo público o privado, y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascensos, estabilidad o permanencia, en aquel que, existiendo requisitos sobre el estado civil, la maternidad, la edad, la apariencia física, o la realización, bueno, extrema de test de embarazo. Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral, quebrantar el derecho a la igualdad de remuneración por igual tarea o función,
y asimismo incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral o de sector, podemos también pensar, ¿no? Acá también hay muchos supuestos. Pero bueno, la maternidad, más allá de la apariencia física, la edad, la disponibilidad, ¿no? En muchos casos, pensando lo mismo, en lugares de conducción o en tareas específicas donde, bueno, no ascienden o no se decide la ocupación de una mujer por su condición de mujer, madre, cuidadora, y en el caso de las licencias, digo, si son dos que trabajan en el mismo lugar, es muy común que la que se tome la licencia sea la mamá, ¿no? La licencia médica de un familiar enfermo. Y no el varón, ¿no? En general la cuidadora siempre, salvo excepciones, hay un montón y muchas, pero bueno, eso a veces tiene que ver con el estereotipo que los cargos jerárquicos o los cargos o jefaturas requieren una dedicación plus o requieren un tiempo extra, y ese tiempo extra, digamos, la mujer, depende de su situación, no lo va a tener, o va a tener, o no puede asegurar, ¿no? Porque uno no puede asegurar lo que puede llegar a pasar, si tiene ocupaciones, problemas médicos, circunstancias X que sean una sobrecarga. Hablamos en este caso la sobrecarga, triple tarea de mujeres. Y bueno, volviendo a lo sindical, podemos hablar, ¿no?, de violencia laboral, pero sí una cuestión que tiene que ver con mujeres es lo mismo hablando del tiempo, ¿no? El tiempo dedicado, las reuniones, los encuentros, los viajes, muchas cuestiones sindicales que quizá impliquen más allá del cargo de delegada. A muchas mujeres se complica, y bueno, hay una idea hoy también de reclamar en esos ámbitos espacios de cuidado. Digo, bueno, todo lindo, pero nos juntamos 5 horas a trabajar sobre tal tema, un jueves, un viernes, ¿qué hago con el pibe? De asignar lugares para poder, o sea, la participación no es solo decir, bueno, que vengan mujeres, sino también reconocer cuestiones de hecho, que en este caso, por ejemplo, digo, una jornada a fin de semana, a veces ha pasado, hay sindicatos que lo están tratando de implementar, es decir, bueno, la que quiera venir, hay un lugar para cuidadoras, con un lugar apropiado para que la que no pueda dejar a ningún lado pueda participar en igualdad de condiciones. Bueno, violencia contra las mujeres, contra la libertad reproductiva, cuando se vulnera el derecho a elegir libremente y responsable el número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos. Obstétrica cometida por el personal de salud cuando se brinda maltrato antes, durante o después del parto, o en la atención posaborto, y cuando se viola el secreto profesional. Mediática, difusión de mensajes o imágenes estereotipadas por medio de comunicación que promuevan directa o indirectamente la explotación de mujeres, difame, humille o atente contra la dignidad de aquellas, así también como las que reproducen una visión degradante de las mujeres, que legitiman la desigualdad de trato y generan discriminación y violencia. Y agregada en el 2019, en mayo, mediante ley 27.501, en el ámbito público. Aquella ejercida contra las mujeres por más o una persona en lugares públicos o de acceso público, como medios de transporte, centros comerciales, a través de conductas o expresiones verbales o no verbales con connotación sexual que afecten a su imagen o dañen su dignidad, integridad, libertad, libre circulación o permanencia y generen un ambiente hostil u ofensivo. Estas son las modalidades de donde se ejerce, los lugares donde se ejerce la violencia, y anteriormente la clasificación de los tipos. Podemos decir, vinculado a las temáticas de género, es la Ley Nacional Micaela, que bueno, adhirió después las provincias y hoy hay muchos sindicatos que han adherido, como ONGs y demás, que tiene que ver con
sensibilizar en una formación y capacitación a los funcionarios públicos y a todos aquellos actores que abarca a los 3 poderes del Estado, en lo que tiene que ver con, que acá hablamos esto, los roles, los mandatos sociales, qué es la violencia, por qué hablamos de desigualdades, toda la temática, ¿por qué? Porque digo, lo mismo pasa, yo nombraba el caso de los femicidios, digo, hubo que trabajar mucho, porque bueno, no todos los jueces aplican, digo, no es lo mismo juzgar, entender que hay cuestiones que tienen que pasar por un tamiz diferente para considerar la cuestión desde un lugar de género. ¿Sí? Así que esto también se avanza en la formación a los organismos públicos, sindicatos, empresas, en lo que tiene que ver la ley Micaela. Bueno, y esta capacitación, carácter obligatoria. El plan de capacitación estará a cargo del Instituto Nacional. Sí. Nada, que te quería sumar acá, que lo que tiene interesante el tema de ley Micaela, o por ahí me parece que está bueno subrayarlo, ¿no? Que si bien esto sabemos que es para los 3 poderes del Estado, y que hay gente que adhiere, y que es capacitación y bla, 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 hay cuestiones que como es mandataria y es obligatoria, y hay gente que se niega a hacerla porque dice que esto es ideología de género, ¿no? O sea, atención con esto también, hay una cuestión de suponte, si vos estás en determinado puesto y querés concursar para otro, y no hiciste tu capacitación en ley Micaela, no podés concursar. Entonces, digamos, esto no es solamente una instancia de capacitación que, bueno, es algo que si quiero lo hago, si no quiero no lo hago, sino que hay una determinación a darle una cuestión más transversal a la temática, dándole esta importancia, ¿no? Bueno, pues bien, usted para poder concursar, señora, va a tener que hacer el curso de ley Micaela. Entonces ahí hay una cuestión política que acompaña, esto es que lo veníamos diciendo desde el inicio, ¿no? Tal cual, tal cual. Sí puedo decir digamos, de la capacitación, que bueno, en algunos organismos, y es decisión, ¿no? De cómo llevan las cabezas, y el Ministerio de Mujeres también estaba atravesado para poder llegar a todos los lugares, y que bueno, que quizá la capacitación la están haciendo, yo hablo desde el lugar donde trabajo ahora, que es Defensa Civil, y donde estuve antes, que es ANSES, la están haciendo virtual, pero con modulitos de autogestión, y que bueno, que esto necesita, digamos, un trabajo en ida y vuelta, requiere de otros tiempos, y quizá, bueno, se desaprovecha algunos, no es lo mismo, digo, que tener estos encuentros como tienen ustedes, o bueno, tener un encuentro cara a cara, virtual, pero tener ese feedback. Pero sabemos que, bueno, tiene que ver con la dinámica, igual celebramos que se trabaje, empiece a trabajar el tema, y desde una mirada así, transversal, integral. Bueno, Ceci, ¿seguís vos? A conversar un poquito y que no se nos haga muy largo. Sí. Si querés, dejemos de compartir pantalla, y en todo caso, si veo oportuno, volvemos al PowerPoint, ¿sí? Como para escucharnos un poco. Yo lo que, por eso les decía, después les vamos a compartir el PowerPoint. Eso es una cuestión muy general, es cierto, pero me parece que si no le damos una trascendencia a este marco normativo, es como no terminamos de arribar, ¿no? Al tema, como bueno, yo debato con mi hija, yo debato con mi prima, ¿no? Pero bueno, acá es algo más que un debate, acá hay una situación que nos enmarca, una situación que dice claramente que no está permitido, ¿no? Hay un ejemplo que digo, bueno, a ver, podemos debatir si vamos a poner un semáforo en la esquina o no lo vamos a poner, está bien, lo debatimos, pero una vez que está el semáforo, el rojo no se cruza, porque hay sanción. Entonces, digamos, acá estaríamos, tenemos este marco normativo, ¿está? Entonces, pensábamos, bueno, nosotros y nosotras desde nuestro rol de delegadas, sabiendo que existe este marco normativo, sabiendo que este sindicato ya está pensando en un protocolo, ¿no? Que bueno, que están laburando arduamente en esto, bueno, ¿dónde nos vamos a parar o cuáles son nuestras preguntas? Y a esto le vamos a poner un poco de sal, pimienta, estamos en pandemia. Ya, suena
¿no? O sea, la pandemia puso la lupa sobre las desigualdades y se dio el lujo de ampliar todas las brechas habidas y por haber, ¿no? Es como que puso el luminol acá y dijo, bueno, todas las desigualdades, esas cosas que quizás no notábamos, emergieron, ¿está? Y, por ejemplo, hace poco compartimos una charla con Nuria y contaba una compañera que trabaja en Mar del Plata de un informe que hicieron sobre mujeres emprendedoras, y las brechas de las mujeres dentro de las empresas, en los puestos de toma de decisiones, si la propuesta era que al 2030 íbamos a llegar a una cantidad de mujeres en puestos directivos del 30%, ahora ya no es al 2030, es al 2050. Ya está. Algo pasó. La pandemia también hizo esto, ¿no? Entonces, bueno, en principio, si tienen ganas, no sé, Fabi, si te parece, si alguien quiere comentar algo o le llama la atención algo o podemos profundizar, porque nosotras también podemos contarles de política, digamos, de esta cuestión transversal a todas las políticas, ¿no? Estos lentes violetas, cómo atraviesan todas nuestras políticas y por qué esto es así. Pero me parece que es interesante que podamos circular la palabra y contar qué nos pasa, y bueno, y por ahí ponerlo en debate o en reflexión. No sé qué te parece, Fabi. Ahora no te escucho yo, Fabi. ¿Viste? ¿Te das cuenta? Ahí está, porque estaba silenciada. No sé si los chicos quieren hacer alguna pregunta. Lo pueden hacer o por el chat o levantando la mano. ¿Quién dijo yo? Gustavo. Yo levanté la mano. Sí, yo había levantado la manito. Estaba la manito. No, vos hablaste de la ley Micaela, Cecilia, y dijiste que, bueno, que tenían que tener una cierta capacitación aquellos que aspiraran a ciertos puestos. Por ejemplo, ¿cuáles serían esos puestos a aspirar que deberían llevar la ley Micaela? A tener la capacitación, digo. Bueno, es un poco más complejo que eso. Te cuento, actualmente el organismo que se ocupa de las certificaciones es la Ministeria de la Mujer, ¿sí? Bueno, Mujer, Diversidad, pipipi. Pero, ¿por qué te digo que es complejo? Primero que cada organismo del Estado toma un curso con la Ministeria, ¿para qué? Para decir, bueno, esto es una capacitación situada. ¿Qué te quiero decir con eso? Si vos sos, por ejemplo, no sé, el ente regulador de gas, ¿sí? La Ministeria entiende que tenés determinada interacción con mujeres, varones, hay determinada puesta socioeconómica, sociocultural, transversal a tu propia organización. Si, por ejemplo, trabajás en el medio de comunicación del Estado, es otra, porque la responsabilidad de poner en pantalla contenidos, acordate que hablamos de violencia mediática, es determinada. Y si sos una jueza, un juece, también es otra, porque vos impartís justicia. Si sos una legisladora, es diferente. Entonces, ¿cuál es la propuesta de ley Micaela? Esto tiene que ser situado. Según donde estás trabajando, ¿sí? Según el organismo que va a emitir esa capacitación, es una capacitación específica. Y no es para todas las personas que trabajan ahí la misma. Para determinado sector va a ser determinada capacitación. Te invento, suponte, ¿no? O ¿qué haría yo? No sé qué estaría pasando, pero ¿qué haría yo? Jueces, ¿sí? Te doy 280 horas de ley Micaela mínimo, ¿no? Obligatoria. Te vas a dormir escuchando capacitación en género, y después, qué sé yo, suponte, no sé, a la gente que trabaja en maestranza dentro del mismo organismo también le voy a dar ley Micaela, pero no corresponde esas 280 horas. Posiblemente serán 30, ¿sí? Digo, es una capacitación situada. Entonces, dependiendo de eso, es que cada organismo, como es un tema mandatario, tiene la potestad de decidir cuáles son aquellos puestos que para acceder a una mayor categorización deben tener este certificado de ley Micaela. Atención, porque el certificado lo da
el propio organismo en conjunto con el ministerio, ¿no? Es como, no sé, Nuri, si querés aportar algo más al respecto. Y que en muchos casos se trata de dividir, ¿no?, los cargos jerárquicos empezar quizá por la conducción, que es a la que hay que también sensibilizar en muchos casos, y después bajar a los agentes. Pero es como decís vos, Ceci. Situada, digo, porque hay cosas para trabajar en el sector propio donde uno ejerce, donde uno trabaja, ¿no? No es lo mismo como ustedes, en el sindicato del gas o en trabajadores del gas, que trabajadores de casas particulares, trabajadores en la construcción, bancarios, bueno, si bien hay ejes común, tendrán dentro de sus propias prácticas situaciones para analizar, ¿no? Desde trabajos puntuales o roles o situaciones particulares que hacen al trabajo, al oficio propio de ustedes. Como se entiende que es una territorio, cuestión cultural que atraviesa toda la organización, por eso se entiende que debe ser situada. Que cada organización tiene una cultura organizacional determinada, que es la que debe ser atravesada con una perspectiva de género. No sé si llegamos a responderte, Gustavo, tu consulta. Sí, mil gracias. Tamara pidió la palabra. Sí, sí, gracias. Mi consulta tiene que ver con la ley del aborto. O sea, conozco un caso de un amigo, es es un matrimonio constituido, casado legalmente, o sea, pasaron por el registro civil, no por la iglesia. Sería el tercer hijo que ella decide abortar. O sea, tienen 2 hijos nacidos y el tercer embarazo, ella decide el aborto. ¿En qué papel queda el papá de ese feto? O sea, legalmente hablando, yo no llego a entender la figura del padre en ese caso. Digo, porque está claro que el derecho de la mujer sobre su cuerpo, no sé en qué plano queda el derecho de él como padre en cuanto a ese feto. Bueno, a ver, yo le voy a ceder la palabra a la abogada, pero bueno, de todas maneras, por ahí no era, Tamara, un tema que nos convocaba hoy, pero vamos a tratar de abordarlo de todas maneras. No sé, Nuri, desde tu opinión más de especialista. Tiene que ver con esto, la decisión, digo, la procreación hoy tiene que ser consensuada, digo, más en un proyecto, digo, el matrimonio hoy ha variado mucho, digo, con las nuevas modificaciones, queda lo clásico, podemos decir, la unión convivencial avanzó un montón, pero hay decisiones que hacen así como la violencia, lo que hablábamos de lo que es lo sexual, ¿no? La decisión de cuándo, cómo y demás, que digo, históricamente hay mujeres, digo, hace muchos años, muchos que eran casadas y decían, bueno, yo tenía días asignados para tener relaciones porque era obligatorio, porque estaba casada, bueno, hoy no, eso por ejemplo no. Y la decisión libre sobre su cuerpo, en este caso, esta mamá o esta mujer, de decidir por el motivo que fuera, si no es consensuado de ambos, tiene decisión sobre su cuerpo, acá no hay derechos, digamos, del padre, habrá que ver, la procreación en un proyecto es en común, si tienen que querer tener 5 hijos, o no sé, Pampita que tiene un montón, es una decisión consensuada. Si no, tendrá que disolver su vínculo y buscar otra mujer, digamos, pero no puede imponer la decisión de tener tantas cantidades de hijos. Después, bueno, tendrá que estar dentro de los parámetros que pide la ley para interrumpir el embarazo. Tendrá sus motivos, que son, digamos, individuales, pero en este caso es de ambos la decisión para, digo, proyectar tener un hijo con todo lo que implica.
Y en este caso es una decisión individual que hace con su cuerpo, porque es la que pone el cuerpo, en este caso vos me comentabas, decide interrumpir el embarazo. No puede hacer, no sé si apuntabas a algún reclamo, algún derecho, porque el cuerpo lo pone en este caso la mamá, y es la que va a decidir sobre la procreación en conjunto. Por eso digo, en un proyecto, hoy el matrimonio se habla de un proyecto de bien común, y en ese proyecto de bien común se tiene que planificar en lo posible o decidir lo que tiene que ver con la procreación. Sí. Sí, gracias, Nuria. Ludmila también quería hacer una pregunta. Hola, buenas tardes a todos. Perdón que haya ruido, pero estoy volviendo al médico, pero no me lo quería perder. Quería hacer dos preguntas. En primer lugar, por desconocimiento, a las chicas les quería preguntar si saben si dentro del sindicalismo, en las demás organizaciones, existe este tipo de formación para todos los compañeros con perspectiva de género, o si hay proyectos de que se expanda hacia todo lo que es el mundo del sindicalismo, todos aquellos que integramos la CGT, CTA, etcétera. Eso por un lado. Y no sé si hago las dos preguntas ahora o espero que me responda. No, dale, te escuchamos. La otra pregunta es, bueno, ustedes que están inversas en el tema, etcétera, yo he sido víctima de violencia psicológica en el ámbito laboral. En ese momento, allá por el año 2018, recurrí al sindicato y gracias a que ellos me ayudaron pude continuar trabajando en el puesto en el que me encontraba porque yo era personal contratado. En su momento se me informó que no se me efectivizaba, aunque mi trabajo era excelente, según ellos mismos, porque yo no cumplía con los estandartes del carácter que tenía que tener para formar parte de ese sector, que no le sonreía a mi jefe de ese momento, y no existía tampoco en nuestro sindicato todavía lo que era la Secretaría de Género. Yo creo que hoy por hoy, si tuviéramos una problemática de ese estilo, lo abordaríamos de otra manera. Yo en ese momento, si bien el sindicato me ayudó y estoy eternamente agradecida y obtuve la representatividad que necesitaba, creo que se podría haber abordado de otra manera. Con las herramientas que tenemos hoy lo abordaríamos de otra manera, porque en ese momento yo particularmente siento que tuve que someterme a esa violencia y finalmente terminarle sonriendo a quien le tenía que sonreír, ¿no? Entonces, mencionando esto, quería saber si ustedes conocen casos que tengan que ver con violencia, con cualquier tipo de violencia en el ámbito laboral, y qué es lo que se podría llegar a hacer, cómo se abordan, si conocen alguna precedencia, no sé si se dice jurisprudencia, si está bien dicho o qué, pero sobre casos en los que haya cesado exitosamente, ¿no?, esa violencia, que hayan parado de ejercerla, digamos. Bueno, Ludmila, gracias por contarnos esto tan personal, ¿no? Antes que nada. En cuanto a la primer parte que nos preguntás, esta es una instancia de capacitación con perspectiva de género. En este momento, tu sindicato nos está invitando a que tengamos estas reflexiones con perspectiva de género y tranquilamente podríamos pensar que estaríamos enmarcados dentro de una ley Micaela. Lo que pasa es que no estamos obligadas, ¿no? Pero digamos, este sindicato ya puso a rodar la pelota en la cancha diciendo, bueno, nos estamos capacitando en estos sentidos. Así como este sindicato, hay un montón de otros sindicatos que van por el mismo juego, ¿no? Por esto de que ya está rodando, y hay muchas instancias de capacitación, un montón. Después que las organizaciones, ¿sí?, en la cual desempeñamos nuestra labor, ¿sí? Por ejemplo, vos perteneces al sindicato y vas a trabajar a determinada oficina de gas o a determinado proveedor de gas, digo, ya eso es algo que puede determinar la oficina. Igual hay una cuestión mínima
que a mí me encanta ver estas lagunas que tienen algunas normativas, porque está bueno. Digo, por ejemplo, si yo soy proveedora del Estado, yo estaría obligada a enmarcarme en Ley Micaela, porque como le estoy proveyendo al Estado, ¿sí?, tranquilamente puedo estar obligada. Entonces, ahí hay como una tensión que podemos las trabajadoras empujar un poco a la propia organización. Por ejemplo, donde yo trabajo, que ya les conté la otra vez, en la televisión pública, RTA es una empresa del Estado, no estamos obligados, pero desde la colectiva de mujeres trabajadoras le pedimos a la gestión entrante que adhiera a la Ley Micaela. Entonces adhirió a la ley. ¿Por qué? Porque es un medio público. Entonces quizás como trabajadoras, trabajadores, podemos solicitarle a la organización, no hablo del sindicato, a la organización a la que trabajo, a que adhiera. Y después por eso te digo, a veces una no reflexiona porque lo tiene tan incorporado, pero esto es una instancia de capacitación que está haciendo tu sindicato con perspectiva. En cuanto a la segunda parte, que es lo que nos estás contando, hay varias cosas que yo veo, ahora Nuri nos va a acompañar más con lo legal, pero hay varias cosas que por ahí habría que pensar más en particular de tu caso, y no sé si es oportuno, pero bueno, para mí, Nuria, tú dirás claramente, es violencia lo que la compañera sufrió dentro de su ámbito laboral, porque le estaban condicionando. Sí te puedo decir que hoy tenemos más herramientas, claro que sí, que tenemos más herramientas, porque si bien hay leyes que son anteriores, hoy sabemos ejercerlas mejor, y hoy están en discusión en el escenario público. Entonces quizás antes podíamos hacer el reclamo, pero no había quien recoja el guante. Ahora ya esto está en discusión, ¿no? Y es casi un escándalo, te diría, que te exijan lo que te están exigiendo, o lo que te exigieron en ese momento. No sé, Nuria, ¿qué se te ocurre a vos, o qué quisieras aportar desde lo legal? Y primero a aclararle lo que venía comentando Ludmila de los sindicatos, digamos, que se celebra todo espacio de participación donde se charle sobre el tema. Todas las organizaciones sindicales están en un proceso también de capacitación, de tener, digamos, tener Secretaría de la Mujer o un espacio no implica abordar en una perspectiva transversal de género. Por eso es que, digamos, todas las áreas del sindicato deben de alguna manera, de a poco, trabajar el tema. Esto pasa en todos, algunos tendrán más avanzados que otros, pero todos están en esta instancia de adaptación o de formación y de amoldar algunas prácticas que, bueno, tienen que reconocer para poder cambiarlas, ¿no? O decir, bueno, acá sí podríamos implementar esto para favorecer la participación o para colaborar con determinadas cuestiones. Así que eso respecto a los sindicatos, ¿no? Están todos en ese proceso. Después, bueno, habría que ver el caso puntual que decía Ludmila. Lo que sí hoy tenemos, lo que hoy decía Ceci, esta mirada con perspectiva de género en todos los ámbitos, la normativa, y digamos, tengo la ley que me protege, entonces puedo agarrarme de eso para hacer, en este caso, como te comentaba, no había dudas que era un caso de violencia, para hacer el reclamo. Después sí es todo un contexto, porque bueno, la judicialización es el hecho extremo, y la idea es no llegar a eso, o mediarlo, o arreglarlo, o poder tener, en este caso, un sostén, ¿no? Porque lo mismo en todos los ejes. Pero antes tenías un fallo que quedaba en un híbrido, si era violencia o no, pero que reconocía algún tipo de discriminación, y hoy hablamos de que es violencia. Y lo tenemos normatizado, y tenemos que los jueces tienen que aplicar, tienen que mirar con otros ojos, más actuales. Lo mismo en el derecho del trabajo. Así que eso también hace como una mirada nueva que tiene a considerar estos aspectos que antes decían, bueno, no, bancátela, bueno, ¿qué va a hacer? Te queda otra, tenés laburo, o sea, o pasaba, ¿no? Esas cuestiones de
tolerar algunas cuestiones, decía, sos muy quisquillosa, bueno, poner la mejor cara, no sé. Determinadas cuestiones que eso hoy tiene nombre, tiene una clasificación, tiene un reconocimiento legal y tiene una posibilidad de reclamo. Así que bueno, eso para como aliciente a lo que vos decís. Muchas gracias, chicas.